El narcotráfico es el comercio de sustancias tóxicas y es una de las actividades ilícitas que tiene una relación muy amplia entre otros delitos, el tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción, entre otros. Esto significa que un país que tenga una alta actividad de narcotraficantes tendrá una gran debilidad en cuanto a la seguridad de sus habitantes como de sus instituciones. Cada día son más los adolescentes y jóvenes que están siendo influenciados y se han visto envueltos en delitos de alto impacto. La UNICEF señala que el 32% de los adolescentes latinoamericanos vive en factores de riesgo, entre ellos violencia, la adicción a las drogas o problemas con autoridades. También indica que los adolescentes en riesgo son explotados por el crimen organizado, en trabajos forzados, conflictos armados o como trabajadores sexuales, incluyendo pornografía infantil. Según el reporte, la violencia en las escuelas se ha intensificado. Hicimos una encuesta a varios jóvenes para ver qué opinan acerca del tema, y estas fueron sus respuestas. ¿Qué opinas sobre el narcotráfico? Bueno, pues yo pienso que actualmente es un problema muy grave, no tanto porque se consuma droga ni todo eso, sino que porque ha generado mucha violencia. ¿Qué opinas sobre el narcotráfico? Pues yo pienso que es un grave problema que enfrenta México hoy en día, ya que pues este se ha visto en crecimiento en últimos años. Bueno, y esto afecta a la sociedad en general porque crea miedo e inseguridad entre las personas, ¿no? Básicamente pues de salir o de estar con la misma seguridad que antes. ¿Crees que en México hay un problema con el narcotráfico y el crimen organizado? Sí, de hecho es pues de los países en el mundo que más problema tienen con esto, porque es muy difícil de erradicar aquí, pues de alguna u otra forma el país es corrupto y es lo que hace que crezca aún más. ¿Crees que el gobierno ha tomado decisiones acertadas para acabar con el crimen organizado? Pues hasta ahora no, y si lo han hecho mínimo no se ha reflejado, ya que pues cualquier decisión que toman pues no ha visto que se disminuya este problema en el país. ¿Tú legalizarías algún tipo de droga? Pues sí. ¿Qué opinas sobre el narcotráfico? Pues yo opino que es como una actividad, se podría decir, que nos hace mucho daño a nosotros los mexicanos, inclusive a los que pues a la mayoría de la gente, porque hay gente que ni siquiera tiene la culpa y se la carga. ¿Qué problemas trae el narcotráfico para la sociedad? Creo que más que nada la distribución, o sea, de jóvenes que intentan probar nuevas cosas o que son inducidos por sus amigos para probar, no sé, marihuana, cocaína. ¿Brindarías tu amistad a una persona que sabes bien que es narcotraficante? Sí. No, yo no. Yo sí. ¿Por qué? Porque, no sé, me podría llegar a causar problemas a mí en situaciones. Bueno, en mi opinión yo diría que sí, porque pues, bueno, no sabemos ni por qué se mete ahí a narcotráfico y nomás juzgamos a las personas porque ya son así, pues, en mi opinión yo sí lo sé. ¿Qué problemas trae el narcotráfico para la sociedad? Hacen que los chicos se metan en cosas ilegales. 3. ¿Qué opinas sobre el narcotráfico? Pues bueno, yo opino que es una actividad beneficiosa para algunas zonas pobres de nuestro país que necesitan, bueno, de esto porque no tienen otro sustento para sus familias. ¿Crees que en México hay un problema con el narcotráfico y el crimen organizado? Pues sí lo hay. Bueno, afecta en que genera mucha violencia y a las personas que no tienen como que la culpa o se involucran en estos narcotráficos en sí, pues resulta afectada. ¿Sientes miedo a sufrir algún tipo de problema relacionado con el crimen organizado, como robos, secuestros, balaceras o violencia? Pues en cierta parte sí, hay algún miedo. ¿Y crees que el gobierno ha tomado decisiones acertadas para acabar con el crimen organizado? Pues no, sí, no sé, creo que yo no he visto alguna propuesta buena de algún candidato para acabar el narcotráfico. ¿Legalizarías algún tipo de droga? ¿Por qué? Sí, la marihuana, para usos magníficos, medicinales y ancestrales.
¿Crees que en México hay un problema con el narcotráfico y el crimen organizado? Sí. ¿Sientes miedo a sufrir algún tipo de problema relacionado con el crimen organizado, como robos, secuestros, balaceras o violencia? Sí, ya que un día estábamos en la casa y afuera hubo una balacera. Después de 5 minutos... De acuerdo con el grupo Cauce Ciudadano, actualmente unos 75,000 menores de edad están integrados a grupos de delincuencia organizada y participan abiertamente en sus actividades. Los menores se encuentran en la primera línea de violencia, pues incluso participan en combates entre cárteles. Organizaciones civiles han documentado que entre el 1 de diciembre del 2006 y el último día de octubre pasado, unos 1.873 adolescentes fueron asesinados por esta causa. Muchos fueron víctimas de secuestros masivos. En otros casos, sus familias recibieron amenazas para obligarles a trabajar para delincuentes. Algunos más se unieron por miedo porque era su única alternativa de empleo. También hay casos en que los adolescentes desean unirse a las bandas, pero el común denominador es que son víctimas o victimarios que padecen la ausencia del Estado, de educación o de familia, cuya obligación es protegerles. Es algo muy fuerte, porque la gente quiere que salgan de la criminalidad. Nosotros decimos, dale empleo para que lo haga, porque pedirle a los chavos adolescentes que se salgan cuando hoy la criminalidad les permite comer es cuando corren más riesgo. Pero, ¿por qué los cárteles reclutan a menores de edad? Según especialistas, pretenden aprovechar que en México, antes de los 14 años, las personas no son legalmente responsables de sus delitos, y después de esa edad hasta los 18 reciben sentencias mínimas. También es una forma de recuperar las tropas que perdieron durante los años más intensos de la guerra contra el narcotráfico, sobre todo porque el sector más abundante de la población mexicana es joven. No podemos seguir esperando a que más personas caigan en esto. Debemos hacer lo que está en nuestras manos. La representante de Reporteros Sin Fronteras calificó a la sociedad mexicana como enferma, luego de atestiguar los altos niveles de violencia en los últimos años, por lo que sugirió crear redes de apoyo para un país destrozado. De no hacerlo, se estaría en deuda con los familiares de los miles de desaparecidos y asesinados, incluidos los periodistas. Vivimos en una sociedad decadente y esto tiene que terminar. De acuerdo a las entrevistas realizadas, los jóvenes creen que esto crea más inseguridad y que el gobierno no está haciendo nada para evitarlo.